bienvenidos a Tiempo para Aprender, tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. Un programa donde reforzarás lo aprendido en clase, pero de una manera súper divertida. Solo aquí, por USBP TV, aprende con todo. Y para comenzar el programa de hoy, quiero contarte que la vez pasada hubo un festival de integración en mi cole. Y mis amigas, tan bromistas como siempre, me dejaron encerrada en una cárcel. Sí, como lo oyes, pero solo porque había un juego en el que tenías que pagar para salir. Y como yo me había olvidado mi cartera y no tenía dinero en la mano, tuve que quedarme una hora encerrada con ningún conocido para hablar. Y sobre todo, sin internet. La verdad, se sintió muy feo, porque la libertad es uno de los derechos más preciados de la vida. Y precisamente el programa de hoy gira en torno a él. ¿Has escuchado hablar del liberalismo en el antiguo régimen? Presta mucha atención porque a continuación te lo explicaremos todo. A finales del siglo XVIII, el rey se seguía jurando la última chupada del mango, o sea, lo máximo. Para él era tan perfecto que cualquier actor de Hollywood hubiese sido nada a su lado. Esa actitud le llegó a la población. Se cansaron, se fastidiaron y se incomodaron con él y su onda déspota. Así que empezaron a apoyar las ideas del liberalismo. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas esta palabra? ¿Tener la libertad de hacer todo lo que se te dé la gana? ¡No! El liberalismo consistía en otra cosa. Veamos su definición. Es el principio político, económico y social que defiende la libertad e igualdad de derechos del individuo. Pero no solo eso, porque también apoyaba en la intervención del pueblo en cosas del Estado como la elección de representantes, por ejemplo. En otras palabras, esta corriente iba en contra de todo lo establecido en el sistema absolutista. Y aunque no lo creas, lograr esto parecía más tranca que pasar el curso de física con 20. ¿Te imaginas por qué? Es obvio que era porque el rey quería controlarlo y decidirlo todo. Pero veamos cómo se origina. El liberalismo tuvo sus orígenes en el siglo XVII, al ser el fundamento del Parlamento inglés, o sea, de ingleses que representaban, elaboraban, reformaban y aprobaban leyes. Y es así como se crea este sistema político en el que la ley tenía que ser respetada por todos, incluso por el mismo rey, controlando así su poder absoluto. En Inglaterra se crea este sistema político en el que la ley tenía que ser respetada por todos, incluso por el mismo rey, controlando así su poder absoluto. Todo esto queda escrito en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento donde el monarca garantiza derechos y libertades a sus ciudadanos y reconoce que el Parlamento es el encargado de hacer las leyes y aprobar impuestos. ¡Pobre rey! Realmente había perdido el poder. Oye, ¿él quién es? ¿Lo reconoces? Es John Locke, uno de los pensadores más influyentes del siglo de las luces. También conocido como el padre del liberalismo clásico por definir sus principios básicos. Veamos cuáles eran estos. El primer principio fue la libertad. Ahora para ti la libertad es poner en tus redes sociales cualquier foto o post que desees. Pero en aquellos años, John Locke nos hablaba solo de la libertad como el reconocimiento de los derechos de la gente, la libertad de expresión, elección de autoridades, etcétera, etcétera. Otro principio era la igualdad ante la ley, es decir, todos eran juzgados o vistos de la misma forma. No importaba si unos eran más adinerados, pobres, altos, extraterrestres o lo que sea. No había privilegios ni nada. Es como si la ley fuese tu padre y le diese lo mismo a tu hermano y a ti, sin importar quién nació primero o quién le saca más canas verdes. El tercer principio fue la propiedad como criterio de diferenciación social. Antes, tener una casa era como ahora sería ser dueño de una isla. Bueno, no tan así. Pero sí, Locke consideraba que solo los que poseían propiedades contribuirían al Estado. Y que por eso, solo ellos tenían derecho a sufragar en una elección. Pero John Locke no fue el único filósofo en hacer planteamientos sobre el liberalismo, porque en esta base establecida, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, filósofos ilustrados franceses, también aportaron a esta corriente, aportando con lo siguiente: la separación de poderes, la soberanía del pueblo y la libertad plena del individuo. John Lennon una vez dijo: Me convertí en artista porque llevaba la libertad en el corazón.
Y sí, el liberalismo, aparte de generar grandes cambios en el sistema que antes era más represivo, también se convirtió en una corriente filosófica inspiradora para todo el mundo. Escritores, pintores, músicos y muchísima gente realmente ha tomado la libertad como un tema de expresión por ser un valor fundamental en la vida del ser humano. Pero aún hay mucho por aprender sobre esta corriente que aparece en el siglo XVIII en rechazo a la monarquía. ¿Quieres saber qué más ocurrió? Entonces presta mucha atención al siguiente video. Hablemos primero de la separación de poderes, el primer principio que tiene como protagonista a Montesquieu y a su bestseller El espíritu de las leyes, donde planteó la existencia de los tres poderes del Estado que actualmente conocemos, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, con la finalidad de evitar que una misma persona o institución los tenga y los maneje como les dé la gana. El segundo principio fue la soberanía del pueblo, a cargo de Jean-Jacques Rousseau, quien escribió la obra El contrato social en 1762. En ella afirma que los ciudadanos tienen leyes y derechos que están escritos en un documento llamado Constitución. Y además, un gobernante no es el todopoderoso, sino un representante del poder del pueblo. Por último, está la libertad plena del individuo, principio defendido por Voltaire, el promotor number one de la libertad religiosa y económica, además de criticar al autoritarismo más que vecina chismosa. Pero el liberalismo, aparte de hacerse presente en el aspecto social y político, también lo hizo en lo económico, donde tuvo a Adam Smith como principal representante. Y no creas que lo único resaltante de Smith fue su extraño look, sino también sus grandes ideas económicas que lo catalogaron como el padre de la economía moderna. Él expuso su teoría en el libro La riqueza de las naciones, donde habla sobre lo que deseaban los liberales con respecto a la economía. Pero, ¿sabes quiénes eran los liberales? Eran un grupo político encargado de luchar por tener un gobierno representativo, libertad de expresión, de cultos y otras cosas más. Hemos visto entonces que el liberalismo se dio de una forma muy marcada en la política con una serie de reformas que buscaron frenar el poder absoluto del rey. Pero también en el aspecto económico surgen cambios basados en la libertad de mercados y empresas. Estos principios los usamos hasta el día de hoy en el desarrollo y equilibrio de la economía de distintos países. Ahora les explicaremos más sobre mi libro. Así es. En él explica que los liberales deseaban una libertad económica que estuviese regida por dos políticas. Veamos la primera, la libertad de empresa. Eso quiere decir que podías ser abogado, agricultor, cazador de dragones si querías, pero lo importante era que si tenías los recursos necesarios podías abrir tu propio negocio y decidir sobre los precios, el tipo de producto o lo que tú creyeras conveniente. La segunda política fue la no intervención del Estado en la economía. El Estado no debía meter sus narices y decidir en los precios, por ejemplo. Solo debía limitarse a proteger y garantizar su libre funcionamiento en el comercio internacional. Oye, qué bien suena todo esto, ¿verdad? Sobre todo para los burgueses, que gracias a su lucha contra los monarcas absolutos, pudieron crecer socialmente por la adquisición de títulos nobiliarios, llegando a estar al mismo nivel de la nobleza. Cosa que fue bien vista en España, por ejemplo. Pero para nada en Francia. Sea como sea, esta corriente desde que apareció ha sido defendida por muchísima gente como cantantes, artistas, autoridades, etcétera, etcétera. Todo esto provocó una fuerte crisis social por el descontento de muchos burgueses. Incluso aristócratas y clérigos empezaron a pedir cambios en el sistema. Es así que bajo la influencia del liberalismo se empiezan a incubar las futuras revoluciones que terminarían por eliminar al antiguo régimen. Ya hemos aprendido en qué consistía el liberalismo del antiguo régimen. Ahora veremos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Qué es el liberalismo? Una corriente de pensamiento que encuentra en la libertad el valor fundamental en la vida del hombre. Una corriente filosófica que surge en el siglo XX debido a los deseos de la sociedad por llevar una vida más plena. Una forma de pensamiento que buscaba individualizar al hombre y buscar su propia libertad sin tomar en cuenta a la sociedad. ¡Correcto! Esta corriente de pensamiento surge debido al descontento social por la forma de gobierno del sistema absolutista.
¿Quién es considerado el padre del liberalismo clásico? ¿Adam Smith, John Locke o Montesquieu? Sí, este filósofo escocés fue considerado así principalmente por definir los principios básicos de esta corriente. ¿Cuál fue la clase social que pretendió relegar la monarquía absoluta de la época? ¿La burguesía? ¿El clero? ¿O la nobleza? Por supuesto, la burguesía se mostró descontenta por la actitud que habían tomado los monarcas absolutos, ya que los excluyeron en tomas de decisiones e intentaron mantener las diferencias estamentales. Hoy aprendimos que el liberalismo es la corriente filosófica que defiende principalmente la libertad del individuo y su igualdad de derechos. Además, esta doctrina tuvo sus orígenes en el siglo XVII y fue considerada como un fundamento teórico del Parlamento inglés. Por otro lado, el filósofo John Locke es considerado como el padre del liberalismo clásico, ya que sentó sus principios básicos que fueron la libertad, la igualdad ante la ley y la propiedad como criterio de diferenciación social. Ya teniendo como base los principios de John Locke, otros filósofos ilustrados franceses formularon los siguientes principios: la separación de poderes del Estado, desarrollado por Montesquieu, la soberanía del pueblo, expuesto por Rousseau, y por último, la libertad plena del individuo, principio defendido por Voltaire. El pensamiento liberal también se plantea en el ámbito económico. Su representante máximo, Adam Smith, defiende una actividad económica basada en la libertad de empresa y en la no intervención del Estado. Ya para terminar, hablamos de la burguesía, clase social que no fue bien vista por los monarcas ilustrados, quienes intentaron relegar su importancia, un grave error, porque esto desató una fuerte crisis social que terminaría acabando con el antiguo régimen. Reflexionemos. Todos merecen ser libres. Bueno, por lo menos todos los que no lastiman ni le hacen mal a nadie. Hemos visto a lo largo de la historia cómo la falta de la libertad y derechos ha hecho sufrir a muchísima gente. Por ejemplo, los judíos que vivieron reprimidos de su libertad en los campos de concentración. ¿Vieron? La libertad realmente no tiene precio. Por eso, te invito a reflexionar sobre su importancia en la construcción de nuestra sociedad. Pero no olvides que tampoco debes abusar de ella y siempre pensar que nuestra libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona. ¿Sabías que? Es en este siglo que surgen los primeros movimientos feministas. Es gracias al liberalismo que mujeres como Mary Wollstonecraft o Olympe de Gouges luchan por la igualdad de la mujer. Y como resultado, tuvimos la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, uno de los primeros documentos históricos que presenta la igualdad de derechos legales de las mujeres en relación a los hombres. Ahora ya lo sabes. Libertad, igualdad, derechos. Es increíble todo lo que trajo el liberalismo para cambiar ese sistema que existió en el antiguo régimen. Si quieres saber más sobre lo que hemos visto hoy, puedes leer El liberalismo europeo, un gran ensayo en el que Harold Joseph Lasky nos explica con mayor detenimiento esta ideología, sobre todo para los burgueses. Bueno, espero que todo lo que hemos visto hoy te haya servido para reforzar lo aprendido en clase. No te olvides de darle like a nuestra página de Facebook y compartirla con tus amigos. Búscanos como Tiempo para Aprender. Nos vemos en un siguiente capítulo, solo aquí por USMP TV. Aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa hablaremos de la independencia de los Estados Unidos. ¡No te lo pierdas!